Les voy a contar cómo fue mi experiencia en pintar un lienzo tan grande. Por primera vez, armarlo desde cero fue algo increíble. Con la ayuda del licenciado, armarlo en conjunto fue algo divertido y al mismo tiempo no hay que negarlo que un poco estresante. Después de aplicar tanto yeso, aplicamos el acrílico gris y comenzamos con la capa magra. Nosotros elegimos la pintura del Coliseo romano. Dividimos dicha pintura en varias partes: equipo cielo, equipo tierra, equipo coliseo y equipo vegetación, para así facilitarnos el trabajo. A mí me tocó pintar el cielo. Ahorita estamos aplicando la capa de linaza. El aceite primero lo aplicamos, que es la capa de linaza, y después aplicamos la capa magra, que es la pintura, los colores disueltos, con unas 2 gotitas que le agregamos de aceite de linaza. Dicha capa magra, que primero pasamos el aceite, después el óleo, nos ayuda a que la pintura sea más diluida, que nos ayude a pasar capa tras capa y lograr ese efecto que nosotros queríamos sobre el cielo, que se vean varios colores, varias tonalidades, varias capas, como que el cielo realmente se está, como de, por así decirlo, partiendo, como que se pueden ver varias franjas, Eso es lo que queríamos. Ahí estábamos dando brochazos, pinceladas horizontalmente para poder unificar el color. Cuando veíamos que el color estaba muy fuerte abajo, lo subíamos para arriba y para abajo hasta que el color se difumine y se haga uno solo. Eso hicimos todo el lienzo. No solamente nos lo aplicamos en esa parte, la capa magra. La capa magra se aplicó en todo el lienzo, tanto cielo, tierra, coliseo, para poder lograr ese efecto que nosotros queríamos lograr y darle ese acabado muy bonito. Teníamos que seguir haciendo horizontalmente todo para poder unificar el color, el tono más que todo. Pero lo más difícil para mí fue en sí crear el color. No tan difícil, porque como dijo el licenciado, una vez que ya conoces el círculo cromático, se te hace fácil. Y fue fácil mezclarlo, pero en sí fue un poquito frustrante a veces no dar con el color, pero fue rápido en cierto punto. Y cuando se te acababa el color, crear más color y el mismo tono, eso sí era lo estresante. Pero en cierto punto lo logramos muy rápido. Gracias a conocer el círculo cromático, fue más fácil. Ahí estábamos dándole capas más con el pincel más grueso para hacerlo más rápido, y fue así, pues, efectivamente. Pintar el lienzo, primero ponerle la capa del aceite de linaza muy fina para que se diluya, y después el aceite del óleo, las pinturas en óleo nos hace ese acabado tan bello que quedó nuestra pintura. Realmente fue una experiencia increíble ver pintado un lienzo tan enorme. Como tal se había pintado óleo antes, pero no había pintado un lienzo de esta manera. Seguimos dando pinceladas horizontalmente, logrando disluir el color, o más que todo difuminarlo. Aquí están mis compañeros grabando, que se le nota el pie. Eso fue una parte linda en ese proceso, disfrutarlo con compañeros, riéndonos más que todo. Este lienzo me dejó muchas cosas como enseñanzas. La compañía hace que el trabajo es un poco estresante, sea un poquito mejor en cierto punto. Yo fui una de las personas que se encargó de pintar de dibujar y pintar el Coliseo, el cielo. Y en cierto punto me gustaba ayudar a mezclar las pinturas para que se haga más fácil. El dibujar el Coliseo fue una experiencia, no sé cómo explicarlo, un sabor agridulce, porque no estaba saliendo, pero al mismo tiempo, cuando escuchas una crítica constructiva del licenciado, que es el que sabe obviamente, y te da esa crítica de no, mejora esto, no, esto está chueco, no, esto es así, no, esto y lo otro. Creo que fue un cuadro muy perfeccionista que sacó lo más de mí, y ver corregido tantas cosas, ver podido yo dibujarlo, ser específicamente, seguir la escala, estar pendiente ahí de eso. Sí es complicado, no lo voy a negar, pero creo que el resultado de este lienzo, de cada persona del curso, de cada miembro, valió la pena realmente. Entonces ahí estábamos aplicando las capas y seguían en ciertas partes
más oscuras, por así decirlo, que la otra. Entonces necesitábamos difuminar más eso. Necesitábamos lograr ese difuminado. Ahorita estoy aquí ya aplicando la capa magra del color naranja. Ya teníamos aplicada la magra del color morado, que es la que me vieron haciendo en el primer video. Ahorita estábamos aplicando ya las nubes, que son las naranjas, pero un tono más sutil, con el aceite de linaza, hacerlo bien diluido como nos enseñó el profesor, dándole esas pinceladas para que se puedan difuminar más y encima pasarle un pincel seco. Dicho pincel seco nos hacía que el tono se logre unificar y hacer uno solo. Eso es lo que más me gustaba realmente. En cierto punto ya no lo veías como una tarea, sino me estaba divirtiendo. Realmente estaba disfrutando el proceso. No lo vas a negar, no fue para nada fácil, pero siempre digo que lo mejor de esta vida no es fácil, sino ve y lucha por ello y trabaja por ello, como hicimos con este lienzo. Ahí seguíamos dándole las capas con el óleo y con el aceite de linaza para que se pueda difuminar. Las nubes fueron de color naranja, después les agregamos cuando se secó un naranja aún más intenso para poder digamos intensificar el color, porque como tal nuestro coliseo fue un reto realmente. Pintarlo, dibujarlo, fue un reto que nunca voy a olvidar. Y aquí estamos en otra parte, siguiendo intensificando muchísimo más los colores. Tenemos el naranja que es el top en sí. Al crear ese naranja realmente tuve sentimientos encontrados. Yo pensaba, no será muy chillón, no. Pero cuando, como he dicho varias veces, escuchas una crítica constructiva, escuchas una opinión para mejorar, realmente se te hace más fácil. Entonces el licenciado dijo, no, háganlo, ese no está perfecto, pero dilúyanlo. Y quedó increíble realmente. Teníamos que esperar que seque. Y cuando secaban con el aceite de linaza le dábamos un toque con más de pintura azul para que se vea esas divisiones y como que realmente el cielo se está partiendo. Nuestro cielo era un cielo, pero no del atardecer, sino del anochecer, cuando hay partes ciertas oscuras y ciertas partes ya más naranjas cuando se está intentando ocultar el sol. Seguíamos aplicando en unas partes aún más naranjas que las otras, por más que sea una capa magra. ¿Por qué? Porque en ciertas partes del coliseo, nuestro cielo, en la imagen guía que nos guiamos, estaba mucho más intenso el color, y especialmente en la parte de arriba, lo que nos estaba dando a entender que el cielo ya se estaba oscureciendo. Ya no era un cielo de las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, ya era un cielo 7 o 8 de la noche. En cierto punto, este lienzo realmente fue, no sé cómo describirlo, fue una experiencia enriquecedora, porque lo más difícil, como dato extra, el cielo lo pintamos al revés. No lo voy a negar, me estaba estresando muchísimo, no le encontraba forma. Pintar un cielo al revés, ¿se imaginaron alguna vez pintar un cielo y peor al revés? Pintamos el cielo al revés porque necesitábamos ganar tiempo. Aquí estaba pintando la parte de abajo, la base, en la parte que está el coliseo, que son las partes más naranjas del lienzo, porque aquí literalmente está ya oscureciéndose, ya está anocheciendo. Llegamos ya hasta ese atardecer en lo más bajo y el anochecer está en lo más arriba. Por eso es la parte que está más intensa. Aquí realmente me atreví a darle un color muy exagerado de naranja y realmente creo que fue lo ideal. Queremos lograr ese naranja que, aunque tenga más tarde, mis compañeros le pasaron un toque de amarillo, le quedó increíble. ¿Por qué? Porque necesitábamos un naranja chillón y naranja fuerte para saber tan intenso lo que se estaba escondiendo el sol en esa parte. Ahí le estaba quitando unos pelitos porque falla técnicas, amigos míos. Estaba en esa brocha, salía mucho, pero mucho pelo. Entonces necesitábamos fijarnos todo eso cuando estábamos pintando, porque si lo dejábamos ahí y se secaba, se iba a ver feo. Y necesitamos un acabado prolijo, necesitábamos un acabado increíble. Entonces aquí necesitaba seguir sacando los pelos porque la brocha no colaboraba, seguía sacando. Pero aparte, si se dan cuenta, no como la anterior vez, aquí ya no hago solo un movimiento horizontal, sino lo hago vertical, porque necesito que realmente el color se esparza en todos los lados, como también necesitaba
que todo se haga uno solo y al mismo tiempo pues quitándole con la pincel y al mismo tiempo con el otro pincel que me ven en la mano, el blanco, está seco y necesitábamos pasarle por encima para que se unifique en cierto punto y ya no se vean esas pinceladas, sino se vea una sola pasada. Eso es lo que queríamos, es lo que necesitábamos, hacer. Realmente agradezco haber tenido la oportunidad de crear un lienzo desde el cero, desde un marco, poner la tela, el gesso, el acrílico, el óleo. Fue una experiencia que para ser del primer semestre de arquitectura sostenible me lo llevo en el corazón y tal vez si algún día me esté graduando, con fe que así será, poder recordar ese lienzo y toda la experiencia que me dejó. Es algo que uno se lleva, esos trocitos, como ven riéndome ahí, son porque estaba conversando con mis compañeros, porque en el proceso uno necesita distraerse, uno necesita de esos compañeros que te sigan alentando, vamos, vamos, tú puedes, aunque ahí no les estaban convenciendo el color, a mí tampoco realmente, no, creo que le saqué hasta con un trozo de trapo, porque sentía que el color estaba muy chillón. Y entonces, bueno, se lo saqué y ahí mejoró todo realmente. Seguíamos sacando pelitos, ya estábamos pasando pincel seco para mejorar los detalles. Y eso es todo en cierto punto. Ser perfeccionista valió la pena, borrar ese Coliseo Romano 4 veces y volverlo a hacer valió absolutamente la pena por el resultado. Y lo volvería a hacer. Si la pregunta es, ¿lo volvería a hacer? Sí, 1000 veces. Porque la experiencia que necesitamos y que me llevé fue increíble. Muchas gracias.